Me parece que comenzamos la conversación eh, cuestionándonos si el término contexto, que necesariamente implica una distinción entre el adentro y el afuera, era eh, el más apropiado para tener en cuenta que los procesos educativos no solamente dependen de las circunstancias externas en que ocurren, eh, sociales, culturales, de todo tipo, sino que en cuanto a la pregunta por la pertinencia, debería ser también pertinente tener en cuenta el adentro, o sea, la parte más individual, más personal de los procesos educativos. Entonces, ese primer cuestionamiento de si contexto, sobre todo asociado a pertinencia, dejaba por fuera la importancia de los procesos individuales de desarrollo humano como un referente importante. Entonces, a partir de esa inquietud, de cómo era esa relación entre el adentro y el afuera, eh, proseguimos con la intervención eh, en cuanto a que esos límites de entre el adentro y el afuera, la intervención de Andrés, no son a veces tan claros, pueden ser movibles, pueden ser ambiguos, que entonces allí también habría una segunda dificultad con el término contexto. Además de la inicial, de que esa distinción entre el adentro y el afuera podía dejar fuera de foco lo que se refiere a lo individual, vino este segundo cuestionamiento de que la distinción entre el adentro y el afuera en los procesos de formación no es tan clara, no son unos límites tan fijos, tan determinados. De esas primeras inquietudes sobre lo que implica usar el término contexto, sobre todo asociado a pertinencia, entonces pasamos como a un segundo momento de la conversación en que ya nos centramos en el cuestionamiento de si al hablar de contexto como la categoría fundamental estábamos olvidando que los ciclos esencialmente se refieren al cómo organizar en una forma secuencial, articulada, sistemática el proceso educativo. Y que al tener en mente ese componente de los ciclos como maneras de organizar el proceso, sería muy difícil tener un criterio claro de cuáles serían los segmentos más convenientes si no teníamos en mente el para qué de los ciclos, que el cómo del camino viene después de haber aclarado el para qué, y que posiblemente la categoría fundamental al reflexionar sobre los ciclos podría ser la categoría de proyecto, que definitivamente nos aclara el para qué, y posteriormente del para qué entraríamos a determinar una parte muy importante del cómo, que serían los ciclos. Y finalmente en la conversación pues surgió la inquietud de si de todas maneras al hablar de contexto no estaríamos también incluyendo allí el proyecto.
educativo. Y pues hubo allí opiniones acerca de que sí, que el contexto incluye los fines del proceso educativo y otras en que no. Una cosa es el ambiente y otra cosa son los propósitos a los cuales se dirige el proceso educativo. Y alrededor de como estos temas centrales de la conversación, entonces tuvimos también unas intervenciones muy interesantes de desde donde algunas personas asumían esta discusión de ciclos en cuanto a la experiencia que habían tenido en su quehacer educativo, ya sea como maestros o como promotores de una asociación, ¿sí? O como participantes en el proyecto de investigación, que pues trataba de alguna manera de explicarnos el por qué desde esas experiencias personales tenían una determinada concepción también de lo que los ciclos pueden ser.